Buenos días a todos. Primero, gracias por estar aquí. Me acompañan, bueno, José Antonio creo que ya lo conocéis todos, y nos acompaña también Isabel Ansón, que es vicepresidenta del AMPA, del Colegio de Educación Especial Alborada. Ahora os explicaremos por qué nos acompaña. Como sabéis, todos los años, Federación Aragonesa de Baloncesto y Casa de Mon Zaragoza intentamos realizar una actividad de promoción de nuestro deporte. Como os digo, casi todos los años en ocasiones de este tipo, pues cada año queremos ser más, ¿no? Gracias a Dios, somos muchos. Estaremos cerca de las 18.000 licencias este año, pero queremos ser todavía más y queremos aprovechar estas ocasiones para promocionar un poquito más nuestro deporte. En este caso, pues también gracias a nuestro club insignia, como es Casa de Mon Zaragoza, con el que podéis ver que hay una relación tradicionalmente exquisita entre nosotros. Las dos entidades tenemos la misma pasión y la misma ilusión por hacer cosas por nuestro deporte, ¿no? Otros años sabéis que lo hemos denominado el Día del Baloncesto Aragonés, que ha tenido un gran éxito, y este año pues un poquito da la coincidencia que tenemos un fin de semana un poquito especial en el que coinciden partido de los chicos en ACB el sábado y partido de las chicas en la Liga Endesa el domingo. Entonces aprovechamos para intentar que el pabellón ese fin de semana sea una auténtica fiesta de nuestro baloncesto, ¿no? Porque no se me olvida además recordaros también que el fin de semana anterior es la 28 edición del Día del Minibásquet, con lo cual vamos a tener, por supuesto, y como sabéis, la inscripción en estos momentos ya lleva días cerrada. Son 150 equipos que son los que caben en el horario del que disponemos en el pabellón de Príncipe Felipe, y van a ser más de 1.800 niños y niñas los que participen, con lo cual podéis ver un poquito la salud de nuestro deporte. Aprovechando pues esta coyuntura, pues Casa de Mon y Federación Aragonesa de Baloncesto supimos de que el Colegio de Educación Especial Alborada tenía alguna necesidad, y yo creo que enseguida ambas partes decidimos pues donar €1 de cada entrada que se venda para que puedan comprar alguna cosita que tiene que comprar, que luego creo que nos explicará Isabel, ¿no? Yo creo además que los detalles en general de las entradas y todo esto creo que os lo han pasado, pero bueno, también ahora voy a pasar a José Antonio la palabra y después por supuesto cualquier duda que podáis tener os la aclararemos. Veis también un balón en esta mesa que está firmado por todos los componentes de la selección olímpica, de la selección española que jugó en las Olimpiadas de Los Ángeles, firmada por todos ellos. Sabéis que han estado hace pocos días en Zaragoza y que será sorteado también entre los asistentes. Incluso espero que hagamos alguna actividad, alguna sorpresa si puede ser. Vaya, bueno, ahora sí. Bueno, si no nos estaban, a ver, ya. podemos arreglarlo, pero ahora mejor. Bueno, entre todas las actividades que se van a realizar, también los jugadores y jugadoras de los equipos profesionales de Casa de Mon Zaragoza visitarán en los próximos días colegios de la ciudad para invitar e impulsar la asistencia a este fin de semana del baloncesto aragonés. Por nuestra parte, desde Casa de Mon Zaragoza, muchísimas gracias a la Federación, muchísimas gracias a la Asociación Zaragoza Ciudad del Baloncesto por colaborar en este evento, y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, porque seguro que, como decía antes, entre todos juntos, trabajando todos juntos, conseguimos que este fin de semana del baloncesto aragonés sea todo un éxito. Así que muchísimas gracias, y paso la palabra a Isabel, vicepresidenta del AMPA del Colegio Público de Educación Especial Alborada, quien nos va a dar los detalles
de qué se va a conseguir con esa donación que entre todos vamos a conseguir este fin de semana del baloncesto aragonés. Gracias. Isabel. Hola, muchas gracias por invitarnos y... Sí, ahora estaba encendido. Pues muchas gracias por invitarnos y, a ver, nuestro proyecto es un columpio adaptado para sillas de ruedas, principalmente porque hay muchos niños en nuestros coles, no solo en Alborada, sino en todos los coles de educación especial que van en sillas de ruedas y no pueden bajarse de ella, o sea, es su medio de transporte, entonces no pueden montarse en un columpio tradicional. Hemos pensado que queríamos poner uno en nuestro cole, pero el precio es muy desorbitado, ¿vale? Muy desorbitado. Entonces no podemos, como familias no podemos hacer este proyecto. Entonces, gracias a esta iniciativa, pues yo creo que va a poder ser posible. Y también deciros que son columpios que son exclusivamente para niños en sillas de ruedas. No se puede montar nadie más, ¿vale? Porque son para ellos, porque no pueden bajar de su silla y son con anclajes y con seguridades específicas para ellos. Y no sé, no sé qué más os podemos decir, si tenéis preguntas, lo que queráis. Yo lo que... Sí. Por lo que os hemos dicho antes, animar mucho al público porque hay... ¿Se oye? Sí, sí. Es una causa solidaria. Como ha dicho Isabel, nosotros sabemos el precio del columpio y es mucho dinero. Intentaremos entre todos que se pueda completar el coste que tiene y si no ya buscaremos alguna forma. Sí, nosotros también estamos haciendo iniciativas en el colegio. Hemos hecho también un calendario que también ha participado gente de Casa de Mon. Y entonces, pues bueno, entre todas las cosas, pues yo creo que podremos poner el columpio adaptado. Entre todos lo conseguiremos, sí. Eso seguro. Seguro que sí. ¿Cómo es el tema para adquirir las entradas y demás? Bueno, pues la adquisición de las entradas se puede hacer como para cualquier partido que juega Casa de Mon Zaragoza. En esta ocasión hemos querido hacer un precio muy popular, que sea accesible a todas las personas, a todas las familias. El precio de las entradas para cada partido es de 10 euros si se compra por separado y hemos hecho un precio especial de 15 euros para asistir a los dos partidos. Al partido de Liga CB el sábado y al partido de Liga Femenina el domingo. Tiene ese precio especial de 15 euros por persona para poder asistir a este espectáculo además este año solidario y como decíamos, pues es que seguro que entre todos conseguimos sumar euros para conseguir ese donativo y conseguir que el Colegio Público de Educación Especial Alborada tenga este equipamiento tan especial para estos niños y niñas. ¿Podremos venir con nuestros chicos en sillas de ruedas? Por supuesto, el baloncesto también es un deporte y el pabellón Príncipe Felipe está adaptado para que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder al partido, a estos eventos y puedan contribuir también a este evento solidario y, como no, animar y aplaudir a nuestro equipo, al Casa de Mon Zaragoza. Igual se me ocurre en este momento, igual pueden salir a la cancha y bueno, ¿y por qué no?